Tres palabras celestiales que el Espíritu Santo manifiesta en oraciones atendidas y milagros de IVINOS en un pequeño pueblo de México, donde el aroma a tamales flotaba en el aire y el canto de las aves parecía un himno divino. Una madre valiente llamada María se enfrentaba a la tormenta más oscura de su vida. Su hijo menor, Andrés, de apenas 7 años, había caído enfermo. Sus ojos, alguna vez brillantes, ahora reflejaban la fragilidad que asusta a cualquier madre. La enfermedad había entrado a su hogar como una sombra, y los rumores se esparcían con rapidez: no hay nada que hacer. Pero en el fondo de su corazón, María se aferraba a tres palabras celestiales: confía, ora y cree. María no estaba sola. La comunidad del pueblo, conocida por su amor y unión, se abrigó en oración. Cada domingo, la misa resonaba en la iglesia, pero era en las noches donde las voces se unían con fervor en la capilla. Las velas ardían, iluminando el lugar con un resplandor que parecía venir directamente del cielo. La devoción de todos encendía la llama de la fe, y entre susurros y llantos, formaban un círculo de luz alrededor de la joven madre y sus hijos. Una noche, mientras la congregación oraba, una anciana llamada Miriam se levantó, su voz temblorosa pero firme, como si las mismas estrellas escucharan. Andrés sanará, y será un testimonio del poder de Dios. Las palabras impactaron como un rayo, rebotando en los corazones de cada presente. María, sintiendo el eco de la esperanza, se dejó envolver por la autenticidad de la profecía. Sin embargo, el camino no sería fácil. La salud de Andrés se desmoronaba, y los días oscuros se perfilaban en el horizonte, pero María no se rendía. Con cada latido de su corazón, llevaba la fe hasta el límite, organizando una vigilia de oración en el santuario de la Virgen de Guadalupe. Esa noche, el pueblo entero se unió, y la capilla, repleta, se convirtió en un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. Mientras se elevaban las oraciones, todos sintieron una presencia palpable. La atmósfera era eléctrica, los murmullos se convertían en clamor, y el silencio reverente hablaba más que 1000 palabras. Imaginen el brillo en los rostros, la esperanza danzando en el aire, como si todos estuvieran al borde de un milagro. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mientras la vigilia avanzaba, un milagro comenzó a gestarse. Andrés, rodeado de la luz de la esperanza, dio una señal. Movió su pequeño dedo, y ese simple gesto encendió llamas de júbilo y fe en todos los presentes. La noticia se esparció cual pólvora, manifestando lo que muchos consideraban imposible. El pueblo estalló en alegría, dejando atrás la tristeza. María, con lágrimas de gratitud y asombro, sintió como esas tres palabras: confía, ora, cree, cobraban vida en su ser. En ese momento, una pregunta crucial llenó el aire: ¿será que el milagro ha comenzado? ¿El Espíritu Santo ha escuchado las oraciones fervientes de su pueblo? La revelación de la fe estaba ante ellos, un misterio divino esperando responder. El murmullo de la comunidad resonaba en toda la capilla, como un canto que ascendía al cielo. Las manos se entrelazaban, los corazones latían al unísono y cada persona allí sentía que era parte de algo más grande. María, observando a Andrés, quien comenzaba a sonreír débilmente, sintió la incipiente esperanza florecer en su pecho. Esa noche, el cielo parecía más cerca, como si las estrellas estuvieran atentas, escuchando cada súplica ferviente. La anciana Miriam, con su voz de sabiduría ancestral, había encendido la llama de la fe no solo en María, sino en todos los que estaban presentes. La luz de las velas danzantes proyectaba sombras sobre las paredes, creando figuras que parecían cobrar vida, como si el mismo espíritu de la Virgen de Guadalupe estuviera ahí, bendiciendo cada palabra que subía como incienso. Aquella noche, unidos en oración, el pueblo entero se entregó a un sentimiento puro de amor divino. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. María, llena de esperanza,
no cesaba en su batallar. La enfermedad de Andrés seguía siendo un desafío, pero cada nuevo amanecer representaba una oportunidad para creer más. Las oraciones se intensificaron, y cada tarde, después de la escuela, sus hermanos, sus amigos y hasta sus vecinos llegaban a la casa para compartir un momento de fe. Los pequeños se reían, mientras que los mayores compartían relatos de milagros pasados, que parecía que acompañaban el aire y llenaban la habitación de un suave aroma a fe. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, María decidió llevar a Andrés al parque del pueblo. El aire fresco traía consigo el eco de las risas de niños jugando. Andrés, aunque aún débil, sonreía al ver a sus amigos, instándole a unirse. Aunque permanecía en su sillón, su pequeña alma brillaba con una luz renovada. «Mamá, ¿cuándo podré jugar de nuevo?», preguntó con esa esperanza inquebrantable que solo un niño puede tener. Las palabras de su hijo, al igual que un susurro celestial, llenaron a María de un nuevo ímpetu. Era como si cada palabra de Andrés era un eslabón en la cadena de su propia fe, llevándola a confiar aún más. «Pronto, mi amor, pronto», respondió ella, llenando su voz de ternura y promesa. Esa noche, en la casa, la vigilia continuó. Esta vez, el pueblo hizo una cadena humana afuera del hogar de María. Todos, en un gesto de unidad, se tomaban de las manos, formando una línea de amor y fe que se extendía por todo el barrio. Cantos de alabanza se elevaron al cielo, las oraciones se entrelazaban como las almas unidas en un mismo propósito. Un deber divino se sentía en cada palabra pronunciada, en cada lágrima derramada. De repente, un rayo de luz cubrió el lugar. Era un resplandor intenso, como si el mismo cielo descendiera para abrazar a los reunidos. Todos se quedaron en silencio, un murmullo de asombro llenó el espacio, y el aire se espesó de lo sagrado. María sintió algo dentro de ella, una electricidad, algo poderoso. Era la promesa de Dios que estaba a punto de cumplirse. Las miradas se fueron hacia la casa. Cada parpadeo de los presentes era un eco de expectativa, un aliento colectivo cargado de fe. En ese instante, el corazón de María lateaba con fuerza, la pregunta flotaba en el aire como un susurro: ¿será que el milagro está entre nosotros? Podría ser que el Espíritu Santo estaba listo para manifestarse en una forma que nadie había anticipado. La noche se tornó silenciosa, pero dentro de cada persona, una chispa ardía. Nadie sabía lo que iba a pasar. El momento de la intervención divina podría estar muy cerca. El resplandor continuó envolviendo la casa, como si la gloria de Dios se estuviera apiñando en cada rincón. La comunidad, con los corazones latiendo como uno solo, experimentó una mezcla de temor y fascinación. Las miradas se entrelazaban en un reflejo de fe y anhelo, despertando en cada persona una necesidad palpable de aferrarse a la promesa de lo divino. María sintió que la capacidad de soñar vivamente se expandía dentro de ella. La oración del pueblo se hacía eco en su corazón, reverberando como el canto de los ángeles. Era un clamor que ascendía, un clamor ansioso que deseaba ser escuchado. En ese ambiente sagrado, la anciana Miriam rompió el silencio con su voz serena, pronunciando esas 3 palabras que resonarían en los corazones: cree y espera. No hay nada más poderoso que la fe de un pueblo unido, continuó, con un brillo en sus ojos que desafiaba la oscuridad. Cada oración es un hilo que tejemos juntos, formando un tapiz de esperanza en las manos de Dios. Aquellas palabras parecieron encender las almas presentes, cada una tomando su lugar en este milagroso momento. Miriam invitó a todos a cerrar los ojos, a elevar sus manos hacia el cielo. La fragancia de las velas y la brisa fresca del atardecer parecieron bailar en el aire, creando una atmósfera de entrega total. La comunidad se unió en un solo espíritu, orando con fervor, clamando por un milagro que todos anhelaban. Cada palabra, cada susurro, se convertía en una luminosa ofrenda. María, con la vista cerrada y el corazón palpitante, repitió mentalmente las palabras de la anciana. Criada en la fe, había aprendido que a veces el cielo parecía callar, pero también había experimentado el poder de la esperanza. En ese silencio sagrado, recordó las promesas que Dios había hecho, y su fe se volvió como un río, fluyendo libremente, llevándole a un lugar de paz y confianza. El viento que soplaba traía consigo ecos de risa infantil.
La imagen de Andrés, con su sonrisa recuperándose, llenó su mente y el deseo de verlo sano le dio alas al alma. María abrió los ojos, buscando su rostro entre la multitud. Las luces danzantes de las velas reflejaban en los ojos de los presentes la misma esperanza que brillaba en ella. Todo parecía posible. De repente, un suave murmullo emergió del grupo. «Mira, mira». Alguien exclamó, señalando la casa. En la puerta, Andrés apareció. Su rostro radiante llenaba el espacio con una vitalidad que había estado ausente por tanto tiempo. La multitud contuvo la respiración. Él sonreía, no solo con sus labios, sino con los ojos, como si su espíritu jugara entre las estrellas. «Mamá. Estoy aquí», gritó Andrés, extendiendo sus brazos como un ave que busca alzar el vuelo. La alegría estalló en el corazón de María, y al instante, las lágrimas de gratitud recorrieron su rostro. La comunidad estalló en aplausos y gritos de júbilo, mientras corrían hacia él, rodeándolo de amor y abrazos. Ese momento tangible de la gloria de Dios se posó sobre ellos como rocío en la mañana. Era un testimonio vivo de que la fe, unida en oración, puede mover montañas. Andrés, envuelto en el cariño de todos, no solo había regresado a la vida, sino que había traído consigo la manifestación de lo divino, pero en medio de la celebración, la voz de Miriam resonó de nuevo, como un recordatorio de que Dios siempre tiene más en su corazón. Esto es solo el principio, dejó caer en el aire con un guiño en sus ojos. Pronto verán que el cielo habla, las estrellas, todavía brillando intensamente sobre ellos, parecían asentir, y la pregunta flotaba entre la multitud: ¿qué más milagros estaban por desatarse en esta comunidad unida por la fe? Andrés fue el primero en notar la atmósfera cargada de expectación que surgía de cada rincón de la casa. Su regreso fue más que una simple reaparición, era como si cada palpitación de su corazón resonara con la melodía de la fe renovada. Miró a su madre, quien con una sonrisa radiante, lo abrazó con fuerza. Era un abrazo lleno de amor y promesas cumplidas. La comunidad, aún envuelta en la alegría, comenzó a organizarse alrededor de Andrés, queriendo escuchar su relato. El joven comenzó a relatar su experiencia, mientras brillantes ojos de esperanza se posaban por doquier. «No puedo explicar lo que sentí, era como si estuviera volando», decía con una voz vibrante, cada palabra llevada por el viento fresco que aún danzaba a su alrededor. La anciana Miriam, con sabiduría y serenidad, se acercó a él. «Dios te ha dado un propósito, hijo. Esta no es solo una historia de sanación, es un testimonio de lo que sucede cuando un pueblo cree y espera. ¿Ves cómo la fe puede transformar vidas?». Este recordatorio profundo caló en el corazón de todos. María sintió que su espíritu se elevaba nuevamente, ya que comprendía que el milagro de Andrés era solo la primera muestra del amor de Dios desbordándose en sus vidas. La brisa seguía soplando, trayendo consigo susurros de promesas aún no cumplidas, como un eco del cielo. Mientras el murmullo de la comunidad crecía en emoción, se percibió de repente una ligera bruma que avanzaba desde la puerta de la casa. Las luces de las velas parecían bailar más intensamente, como si respondieran a la presencia de un ser divino. Muchos comenzaron a decirse entre murmullos: «¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?». Andrés, sintiendo la inquietud de su gente, volvió a hablar. «Esto es más que mi regreso, amados. Es una señal de que la intervención divina está muy cerca. Estoy seguro de que no solo yo he sido tocado, sino que muchos más están llamados a experimentar el poder de la fe en la comunidad». Las palabras de Andrés resonaron con fuerza, y un escalofrío de anticipación recorrió a cada uno de los presentes. Sin embargo, Miriam, viendo la confusión y curiosidad en sus rostros, levantó las manos en señal de calma. «Recuerden, hermanos, que cada milagro requiere de un corazón dispuesto a creer. ¿Están listos para recibir lo que Dios tiene reservado?». Un clamor de afirmaciones surgió del grupo. «Sí. Estamos listos». La unidad y la esperanza llenaron el aire como melodía suave. La luz en sus corazones brillaba intensamente, y una ferviente oración colectiva tomó forma. Era un clamor por bendiciones, por sanidades y restauraciones. Las velas comenzaron a brillar aún más, como si el cielo mismo se hiciera presente entre ellos. El bullicio se transformó en reverencia, y un profundo silencio se apoderó del lugar.
Fue entonces que una figura iluminada apareció a la entrada de la casa, y una voz serena resonó, como un eco del corazón de Dios. El momento de la intervención divina ha llegado. Las miradas se centraron en esa figura, y se preguntaron al unísono qué quería comunicar. Las estrellas, danzando en el cielo, parecían presagiar algo grandioso en camino. Mientras la incertidumbre se cernía, una pregunta latente surgía en el aire: ¿qué significará esta manifestación para nuestra comunidad? Y así, con el corazón latente de anhelo y expectativa, la comunidad se preparó para recibir un mensaje que podría cambiar el curso de sus vidas. La oración y la fe tejían un lazo irrompible, creando un puente hacia lo divino que pronto se haría visible. ¿Qué revelaciones traería el cielo para ellos? La figura iluminada tomó un paso adelante, y los corazones de la comunidad palpitaban como un solo ser. Aquella presencia era inconfundible, había amor, trascendencia y, sobre todo, una paz que llenaba el ambiente. Miriam, con su sabiduría, fue la primera en romper el silencio. Queridos hermanos, escuchemos con el corazón abierto, el cielo está hablando. Andrés, a su lado, sintió un ardor en su pecho. Era como si cada palabra dicha por esa figura fuera una oleada de aire fresco que llenaba su ser. Entonces, la voz resonó nuevamente, clara y poderosa: he venido a recordarles 3 palabras que transformarán sus oraciones en milagros: fe, unidad y gratitud. Con cada palabra, una chispa de luz parecía encenderse en los ojos de cada uno. La comunidad, profundamente conmovida, comenzó a murmurar entre sí. Fe. Eso ya lo tenían. Unidad. Era el latido mismo de su comunidad. Pero, ¿gratitud? Aquella palabra resonó con fuerza, como una campana sonando en el amanecer. Sin fe, no hay milagros, continuó la figura. La fe es la llave que abre las puertas del cielo. ¿Qué han estado pidiendo en sus oraciones? Pidan con fe, porque el que cree, recibe. La imagen de aquellos rostros encendidos de esperanza generó una atmósfera vibrante. Era visualmente claro que, a partir de ese momento, sus oraciones tomarían otro rumbo. Andrés, dijo la figura, volviendo su atención hacia él. Tu testimonio es solo el principio. Cada sanidad, cada restauración que has visto, es resultado de la elección de creer. Pero también deben unirse en un solo propósito, pues la unidad en la fe es un poder imparable. Las palabras de la voz divina fueron como un fuerte brío de entusiasmo, un recordatorio de que no eran solo individuos separados, sino parte de una trenza de fuerza y amor unida por el Espíritu. María, sintiendo el impulso, levantó sus manos y declaró: estamos juntos en esto. Creemos en lo que nuestro Dios puede hacer. Mientras el bullicio se formaba una vez más, la voz continuó, y, al final, el corazón agradecido es el terreno fértil donde las bendiciones pueden crecer. Cultiven la gratitud en cada mañana, y verán cómo lo que ya tienen se transforma en mucho más. Aquella afirmación hizo que un susurro de luz llenara la habitación, como si cada oración ofrecida en gratitud subiera al cielo para ser respondida. La comunidad, tocada por la poderosa manifestación, comenzó a expresar su gratitud en voz alta. Era un canto de agradecimiento, un eco vivo que llenó cada rincón. Gracias, Señor. Gracias por cada día. Gracias por cada milagro. Sus voces se unieron, creando una armonía divina en el espacio sagrado. Sin embargo, mientras la energía vibrante envolvía a todos, la figura retrocedió ligeramente, y una sombra de misterio se instaló en el aire. Las 3 palabras que les he confiado son el inicio. Pero, recuerden, las promesas vienen acompañadas de pruebas. Lo que está por venir será un reto para su fe. ¿Están dispuestos a caminar ese sendero? El aire se tornó pesado, y un silencio reverente inundó el ambiente. ¿Qué desafíos traerían las promesas divinas? ¿Podría su fe sostenerse en tiempos difíciles? La incertidumbre y la emoción se entrelazaron, y la comunidad, más unida que nunca, contuvo el aliento, con los ojos fijos en la figura que ahora se desvanecía. Ahora, mientras la figura se desvanecía lentamente, las palabras quedaban resonando en sus corazones, abriendo nuevos caminos. La noche continuaba, pero un nuevo capítulo comenzaba. ¿Qué pruebas vendrían a probar su fe? ¿Podrían unirse con gratitud y seguir adelante?
La respuesta parecía a la vuelta de la esquina, esperando ser revelada. El murmullo en la comunidad seguía vibrando, pero la figura divina ya no estaba presente. Sin embargo, la atmósfera estaba cargada de una energía poderosa. Andrés, con el corazón aún palpitante, miró a su alrededor y pudo ver la transformación que había comenzado. Los rostros que antes mostraban dudas y temores ahora brillaban con una nueva luz. Era una conexión palpable, un movimiento del espíritu que parecía unirlos más allá de lo visible. Miriam, sintiendo ese impulso, se acercó a la pequeña mesa que había en el centro de la sala. Con su voz serena, invitó a todos a compartir sus intenciones, sus necesidades y sus agradecimientos. Aprovechemos este momento. Lo que hemos escuchado hoy no es solo un recordatorio, sino una guía para nuestras oraciones. Abramos nuestros corazones y compartamos. Uno a uno, los miembros comenzaron a levantarse, y sus palabras fluían como un río de fe. Isabel, con la voz temblorosa de emoción, dijo: «Gracias, Señor, por siempre estar a nuestro lado, incluso en las tormentas. Te pido por fortaleza para seguir adelante». Carlos, que siempre había sido reservado, encontró el coraje para levantarse. «Señor, te doy gracias por mi familia. Estoy agradecido por cada día que estoy con ellos, y te pido por sanidad para mi madre». Sus ojos brillaban con lágrimas de gratitud y esperanza. La comunidad escuchaba atentamente y se unía en oración. Cada testimonio, cada declaración de gratitud, era un ladrillo que construía un muro de fe y unidad. La figura que había estado con ellos no se había ido, estaba entre ellos, resonando en sus corazones y en cada palabra dicha. Sin embargo, mientras la fuente de la luz divina parecía llenar la sala, un escalofrío recorrió el ambiente. Las promesas que habían escuchado antes seguían latiendo en el aire, llevando consigo un eco de pruebas por venir. Era como si una sombra suave deslizara la advertencia en sus corazones: las pruebas evolucionan la fe. Andrés, sintiendo esta lucha interior, se preguntó: ¿estamos realmente preparados para lo que se avecina? Esa inquietud lo mantenía alerta. La voz divina había compartido anuncios de desafíos, y aunque estaban llenos de gratitud, el temor de lo desconocido comenzaba a asentarse. «¿Qué pasará cuando nuestros corazones enfrenten tiempos difíciles?», murmuró entre susurros. La comunidad, aún unida, podía sentir esa tensión en el aire. Así que una vez más, Andrés se dirigió a sus hermanos y hermanas. Aún podemos aferrarnos a esas tres palabras: fe, unidad y gratitud. Lo que enfrentemos solo será un nuevo capítulo donde se requerirá más de nosotros. La atmósfera comenzó a cambiar. La valentía de compartir las oraciones y angustias se volvió un clamor colectivo. Sus voces se unieron en un canto poderoso, un himno que resonaba a través de cada rincón del lugar. «Estamos listos, Señor. Guíanos en lo que venga. Nuestra fe te pertenece». Y así, mientras las voces se entrelazaban, un profundo susurro de esperanza comenzó a llenar cada rincón. Andrés cerró los ojos y se entregó a la paz que envolvía el lugar. Sin poder evitarlo, una oleada de gratitud lo inundó. En ese instante, sintió una energía en su interior, como un fuego encendido, una certeza de que el camino a seguir era uno de transformación, una oportunidad de ver las promesas cumplirse. Pero, al final del canto, un susurro apenas audible pasó entre ellos. «El camino será duro, pero el momento de la intervención divina llegará». Las palabras flotaban en el aire, las miradas se volvieron hacia Andrés, y en sus corazones, la incertidumbre y la esperanza danzaban juntas. ¿Qué desafíos estaban por venir? ¿Cómo se manifestaría la intervención divina en sus vidas? La comunidad aceptó el eco de la pregunta, dejando una chispa de misterio que prometía revelar los secretos del futuro. La sala aún vibraba con el eco de sus oraciones. La luz de las velas parpadeaba como si las llamas danzaran al ritmo de sus corazones ardientes. Miriam, aún de pie, percibió que el aire estaba impregnado de un deseo compartido, una búsqueda de lo sagrado. Ella miró fijamente a Andrés con la intención de trasladar la energía que sentía a todos los presentes. «Juntos hemos comenzado este camino», dijo con una sonrisa llena de fe. «Pero el viaje no se detiene aquí. ¿Por qué no nos unimos en una segunda ronda de oración?
Concentrémonos en aquellas 3 palabras que este momento nos ha enseñado: fe, unidad y gratitud. Las cabezas comenzaron a asentir, y pronto, las voces se combinaron en una sinfonía de intenciones. Fe, para creer en lo que no vemos, habría de recordar Andrés, mientras él mismo levantaba una oración al cielo. Las palabras de cada uno se tejían en un manto que cubría a todos. Unidad, para sostenernos en la lucha, añadió Carlos, cuya voz ahora resonaba con mayor seguridad. El pianito del niño que había llegado con su madre, una melodía suave en el fondo, parecía acompañar sus intenciones, un recordatorio de que hasta en las prisiones del tiempo, la inocencia canta. Finalmente, Isabel tomó un profundo respiro y proclamó: gratitud por cada paso, incluso los más duros. Porque de ellos brotan las lecciones más bellas. Con cada declaración, las paredes de la sala parecían resonar, como si el mismo cielo estuviera escuchando, tomando nota de su sincero clamor. Fue entonces cuando Andrés sintió que algo cambiaba. Una pequeña corriente eléctrica se deslizó por su espina dorsal y se detuvo en su corazón. Había una respuesta en el aire, una afirmación que sus anhelos estaban siendo tenidos en cuenta. Y así, convencido de que estaban realmente siendo escuchados, levantó su voz: Señor, si nos estás preparando para la tormenta, que no haya miedo en nosotros. Bendice cada paso que estamos por dar. El murmullo que siguió fue un poderoso amén, reverberando en las paredes. Cada miembro de la comunidad parecía estar de pie en una misma sintonía, una vibración más allá de sus cuerpos. Sus corazones, ahora llenos de determinación, estaban dispuestos a enfrentarse a las pruebas mientras la fe crecía. Andrés se sintió fortalecido, como si las palabras mismas del grupo se transformaran en un escudo, en una armadura que los protegería en momentos de desasosiego. Era una verdad divina que resonaba: la fe es nuestra fortaleza. Pero a medida que la atmósfera se cargaba de esta energía vibrante, un repentino silencio cayó sobre el grupo. Algo en el aire cambió. Un viento suave y fresco pareció traer consigo una luz tenue que se filtraba a través de los cristales. Las miradas se cruzaron, y un escalofrío de excitación les recorrió los cuerpos. El ambiente estaba dispuesto para algo grande. ¿Lo sientes, verdad?, preguntó Miriam en un susurro, como si hablara del viento divino que danzaba a su alrededor. La tensión palpitante fue sustituida por una calma profunda, pero también por una espera expectante. Los murmullos se apagaron, y una paz silenciosa llenó el espacio, como si la comunidad estuviera al borde de un gran descubrimiento. Andrés miró hacia el cielo, un rayo de luz se había colado entre las nubes, iluminando su rostro. Era un recordatorio de que, aunque las pruebas se avecinaban, había promesas de renovación. Y justo en ese momento de expectativa, un sonido inconfundible resonó desde fuera. Un tamborileo distante, como si el cielo mismo estuviera intentando hacerse escuchar, anunciando la llegada de algo asombroso. ¿Qué era eso? ¿Una señal de que la intervención divina estaba más cerca de lo que pensaban? La comunidad, aún en estado de asombro, se preparó para enfrentar lo desconocido. El camino que tenían por delante se volvía incierto, pero su fe los unía más que nunca. La voz de Andrés rompió el silencio, llena de expectativa: ¿estamos listos para responder a la llamada del cielo? El momento de la intervención divina quizás ya ha llegado. Así, con el corazón palpitante y el fuego de la fe encendido, la comunidad se preparó para enfrentar lo que fuese que el destino les tuviera reservado. Pero una pregunta permanecía en el aire: ¿quiénes serían los verdaderos testigos de la transformación que estaba a punto de suceder? El tamborileo continuó, resonando en la noche como un llamado urgente, instando a cada miembro de la comunidad a despertar de la introspección. Era como si el propio cielo estuviera abriendo un canal de comunicación. Las miradas se volvieron hacia la puerta, donde la sombra de lo desconocido se dibujaba provocativamente. Miriam, aún envuelta en esa atmósfera de fervor espiritual, sintió que un impulso la guiaba. Con paso firme, se acercó a la salida. Sus pasos resonaban suaves pero determinados en el suelo de la sala. «Acompáñame», dijo con voz firme, contagiando su energía. «Debemos ver qué es esto uno a uno». Los demás comenzaron a seguirla. El grupo se unió en una comunidad aún más fuerte, formando una cadena de fe. Los corazones latían al unísono, no solo por el temor a lo desconocido,
sino por la maravillosa expectativa de lo divino que podían sentir en cada palpitar. Al salir, la luz de la luna bañó el lugar, iluminando las caras llenas de asombro. Allí, en el umbral, encontraron un espectáculo impresionante. El lugar estaba lleno de lo que parecía ser una luz sobrenatural danzando entre los árboles, donde el viento jugaba como un niño travieso. Era una manifestación del espíritu, y su esencia se sentía en el aire. «Es un milagro», murmuró Carlos, con ojos desorbitados y brillo en su voz. «Es la respuesta a nuestras oraciones», añadió Isabel, casi en un susurro. La realidad que los envolvía parecía desdibujar la frontera entre lo visible y lo celestial. Cada estrella brillaba con más intensidad, como si estuvieran celebrando el momento en que la comunidad unía su fe para alcanzar el cielo. Con las manos entrelazadas, Andrés sintió que el calor se extendía por su pecho, y una voz suave resonó en su interior: «La fe compartida mueve montañas». En ese instante comprendió que el camino que habían elegido no solo era un viaje de oración, sino un viaje donde la comunidad se convertía en un canal para lo extraordinario. Cada paso que daban hacia el bosque parecía acercarlos más a la fuente de esa luz. El tamborileo se transformó en un suave murmullo que contaba historias de esperanza, de transformación y de abundancia. Era como el sonido de cientos de almas elevándose en gratitud. «Miren», exclamó Miriam de pronto, señalando hacia el centro del claro. Allí, lo que parecía ser un altar natural se iluminaba ante ellos. Un hermoso arco de flores silvestres formaba una especie de portal, emanando un aroma resplandeciente que envolvía a todos como un abrazo cálido. «Esto es lo que hemos estado buscando», afirmó Andrés, llenando de autoridad su voz. «Un lugar donde nuestra fe puede florecer». Sin dudarlo, comenzaron a acercarse al altar, sintiendo por primera vez juntos una conexión tan intensa que parecía capaz de levantar cualquier carga. Había una expectativa palpable, y cada uno sintió que sus oraciones, sus anhelos y sus luchas estaban siendo recibidas en ese espacio sagrado. «Espíritu Santo, sabemos que estamos aquí por un propósito», dijo Andrés en un tono reverente. «Ayúdanos a ser instrumentos de tu paz, de tu amor. Haz que nuestras vidas reflejen tu luz». Las palabras flotaban en el aire, envueltas en un manto de sinceridad. Una repentina ráfaga de viento los rodeó y, en ese segundo, un eco del cielo resonó en su interior. La unidad creada en esos instantes era una manifestación del amor divino. Donde hay fe, hay milagros. El palpitar del grupo se intensificó y, en ese instante, una profunda voz resonó desde el corazón del bosque: «Aquí estoy, en medio de ustedes. ¿Qué desean de mí?». El eco divino dejó a todos aturdidos, llenos de asombro. La pregunta retumbaba en sus corazones y mentes. Era un llamado claro, pero también un reto a poner en palabras sus necesidades y deseos ante la presencia de lo sagrado. Andrés, con una mezcla de temor y valentía, dio un paso al frente. ¿Estamos listos para compartir lo que llevamos dentro? ¿Estamos preparados para lo que sea que Él nos pida? La respuesta, vuelta a la comunidad, se transformó en un murmullo creciente de acuerdo y compromiso, y mientras se planteaban la respuesta, una nueva pregunta surgía en sus corazones: ¿qué milagros estaban a punto de desatar con sus confesiones? ¿Cuál sería la verdadera esencia de la intervención divina que aguardaba ante ellos? El aire estaba vibrante con lo divino, era solo el comienzo, pero el momento culminante aún aguardaba en silencio. La brisa fresca del bosque cruzó el claro como un susurro lleno de promesas. La voz divina resonaba en sus corazones, y la atmósfera se tornó electrizante. Cada uno de los miembros del grupo se sentía íntimamente tocado. Era un momento que cambiaría sus vidas para siempre. Andrés miró a su alrededor, notando la mezcla de incertidumbre y fervor en los rostros de sus amigos. Había un desafío en el aire, una llamada a abrir sus corazones como nunca antes. «Hermanos», comenzó, su voz firme pero temblorosa, «no solo estamos aquí para pedir. Este es un momento para expresar nuestras gratitudes también. ¿Qué hemos visto de Dios en nuestras vidas?». Los murmullos empezaron a brotar. Isabel fue la primera. «He sentido su paz en medio de la tormenta», dijo, moviendo su mano frente a su corazón. «Cuando todo parecía perdido, Él ha estado a mi lado». Las lágrimas brillaban en sus ojos. Carlos levantó la voz. «Yo también. La sanación de mi madre fue un milagro»,
algo que ni los médicos entendían. Sabía que Dios estaba allí, escuchando nuestras oraciones. Su testimonio se expandió por el grupo, creando un ambiente donde cada historia parecía abrazar y fortalecer a los demás. Miriam, sintiendo cómo la presencia del Espíritu Santo envolvía el lugar, se unió al intercambio. Mi vida ha cambiado desde que decidí poner mi fe en acción. La ansiedad que solía dominarme ahora se disipa en su luz. He entendido que no estoy sola. El eco de sus confesiones se sentía como un canto armonioso que se elevaba hacia el cielo. El altar natural, adornado con flores vibrantes y el manto de luz, parecía brillar aún más fuerte con cada palabra expresada. Era como si el propio cosmos les escuchara en su vulnerabilidad y gratitud. De repente, la voz profunda del bosque volvió a resonar, preguntando nuevamente, ¿qué desean de mí? Esta vez, la pregunta se sintió más urgente, como un impulso que desafiaba su resistencia, una invitación a sumergirse más profundo en sus anhelos. Andrés sintió que su pecho se comprimía. La necesidad de responder a esa pregunta lo abrumaba. Se volvió hacia el grupo, y con una mirada de determinación dijo, no estamos aquí solo para recibir. Estamos aquí para pedir dirección, para discernir su plan. Díganlo. ¿Qué anhelan de su parte? Es tiempo de ser claros. El círculo se llenó de murmullos ansiosos. Una energía palpable revoloteaba entre ellos, mientras cada uno comenzaba a compartir sus deseos más profundos. Algunos pedían sanación, otros restauración, y otros buscaban paz en sus relaciones. La honestidad de sus corazones se estaba convirtiendo en un puente hacia la manifestación de lo sagrado. Yo deseo sabiduría, confesó Miriam. Quiero ser un faro para otros en momentos oscuros. Las palabras caían como dulces manantiales en el aire, refrescando el alma de cada oyente. Y yo anhelo valor, agregó Carlos sinceramente. Quiero ser fuerte ante los obstáculos y tener la fe que me permita caminar por senderos inciertos. La voz resonante de cada miembro del grupo creaba un eco celestial, elevando el fervor y las expectativas en el corazón de todos. El cielo respondió con un murmullo de viento que danzaba entre los árboles, como si celebrara sus confesiones. No había un solo corazón presente que no sintiera aquel abrazo espiritual, cada anhelo compartido se entrelazaba con una promesa suave y envolvente. La atmósfera era intensa, y aún así, el misterio permanecía. ¿Qué haría Dios con sus palabras? ¿Serían atendidas esas súplicas llenas de sinceridad? La noche se volvió una atmósfera de expectación. En medio de este recogimiento, un destello de luz brillante emergió de la flora circundante, llamando a todos a enfocar su atención allí. Y en ese instante, una nueva pregunta se formó en sus corazones: ¿estaban listos para lo que venía? Era ese el principio de algo inimaginable. La noche apenas comenzaba a desenredar su magia. Y así, en esa noche que parecía una mezcla de misterio y promesa, la comunidad permanecía unida, sintiendo que el cielo mismo estaba respondiendo a sus fervientes súplicas. La luz que brotaba del claro se intensificaba, sus destellos danzaban como mariposas, y un silencio profundo se apoderó del grupo, como si cada alma estuviera conteniendo la respiración en anticipación. Andrés hizo un paso adelante, su corazón latía con fuerza. Estamos aquí, Señor. Hemos expresado nuestras necesidades, pero ahora te pedimos claridad. Muéstranos el camino que debemos seguir, guíanos a través de las pruebas que se avecinan. Oró con fervor, sintiendo que cada palabra se elevaba al cielo como un incienso fragante. El eco de su voz se acomodó en el seno de la noche silenciosa y la atmósfera pareció cambiar. Un viento suave sopló desde el bosque, como si el Espíritu Santo estuviera moviéndose entre ellos, trayendo consigo un murmullo que se entrelazaba con los corazones de cada persona presente. La voz divina que resonó antes, ahora parecía fluir entre sus pensamientos y reflexiones. Fe, unidad, gratitud, resonó en sus espíritus, recordando las tres palabras que formaron el eje de su misión y les empujaron a este momento sagrado. María, con lágrimas de agradecimiento en sus ojos, sintió que la fe de todos la envolvía como una manta cálida. No somos solo individuos, somos una familia unida por un mismo propósito, proclamó con voz intensa. Y hoy, reafirmamos nuestra intención de caminar juntos en esta nueva etapa.
Nadie queda atrás en este camino de fe. Justo cuando María terminaba su declaración, un destello de luz brilló intensamente, y una figura resplandeciente apareció en el centro del altar. Era como un ángel, irradiando paz y amor, manifestando la gloria de lo divino ante ellos. La comunidad se quedó en asombro, con los corazones vibrando al unísono, una mezcla de miedo reverente y asombro puro. Queridos hijos, he venido para confirmar sus solicitudes y fortalecer su fe, dijo la figura con una voz suave. Sus corazones han abierto un canal hacia lo divino. ¿Están dispuestos a recibir lo que les traigo? Porque la fe, en unión y gratitud, trae bendiciones que ninguno de ustedes ha imaginado. Un murmullo de afirmaciones emergió de la multitud, como un eco de determinación y compromiso. Sí, estamos listos, gritó Andrés, y con el fervor de sus pequeños pies, se hizo camino hacia la luz, sus ojos reflejando la esperanza de un niño que cree en lo imposible. La figura sonrió, y en ese instante, un torrente de energía envolvió a la comunidad. Las velas comenzaron a brillar con más intensidad, y cada rostro emitía un brillo especial, como serás tocados por esa luz celestial. Hoy, cada uno de ustedes recibirá una semilla de esperanza, un don que cultivará su fe. Promesas que verán florecer, las palabras reverberaban, y el aire se llenó de una fragancia etérea que los invadió de paz y alegría. Justo en ese momento, Andrés sintió algo en su interior. Era como una llama brotando, una chispa de energía que recorrió su pequeño cuerpo. Yo siento algo, mamá, exclamó, mientras los ojos de todos se dirigían hacia él. Es como si el amor de Dios me envolviera. De repente, su voz resonó con una claridad poderosa. Estoy listo para jugar otra vez. Estoy listo para vivir. La alegría estalló en el corazón de todos, y gritos de celebración llenaron el aire. Sus manos se entrelazaban, danzando en un círculo de amor y unidad, sintiendo que cada palabra se manifestaba, cada oración era atendida. La luz en el altar se intensificaba, y cada uno sintió como sus corazones latían al mismo ritmo divino. Fue en ese instante que la figura hizo una última señal, y la luz se expandió más allá, irradiando esperanza por todo el pueblo. Recuerden siempre estas tres palabras: fe, unidad, gratitud. Estos son los pilares que sostendrán su comunidad en cada paso que den, incluso en los desafíos que vendrán. Y nunca deben olvidar que, juntos, son más fuertes que cualquier adversidad. La figura se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una sensación de renovación y paz. En el rostro de cada persona brillaba la luz de la fe, como pequeños faros en la oscuridad. La comunidad se había transformado. Habían compartido su fe y emergido más fuertes que nunca. María miró a Andrés, cuya sonrisa era el reflejo brillante del amor de Dios. Lo logramos, hijo. Nosotros lo hicimos juntos, dijo, envolviéndolo en un abrazo que hablaba de amor, esperanza y nuevas promesas, y así, la comunidad regresó a sus hogares, llevando en sus corazones la poderosa convicción de que el cielo había respondido a sus oraciones. Cada paso que daban resonaba como un himno de victoria, un testimonio viviente del poder del Espíritu Santo y la fortaleza de su unión. Ahora, querido lector, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que transformarán tu vida. Deja un like ahora y alimenta al algoritmo para que esta palabra llegue a más corazones. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este poderoso final. Queremos escuchar de ti. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más. Tú también eres parte de este movimiento de fe.